Hola, soy Cristal y tengo depresión. ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a Calafión. Hoy estamos de gala. Tenemos a nuestra camarógrafa participando el día de hoy. Nuestra productora, camarógrafa, mesera, guionista, acompañante, carga útiles. La Cri, conocida como Cris en el episodio. Cris. ¡Bravo! Bravo. Se animó. Nos acompaña, por fin se animó a participar. Nos acompaña también David como soporte al tema que vamos a ver hoy. El experto del día. Así es. El buen Julius, acompañándonos nuevamente. Aquí vamos. Aquí está, compadre. Gracias. Hoy vamos a tener un episodio especial. Obviamente patrocinado por Don Virgas. Saludos al buen Richard. Nada nos detiene. Nada, nos entiende Richard. Se repite la historia. Se repite. Flashback. No, mi amor, no me golpees. Ya está sonando. Ya está vibrando. Ya me olió. El día de hoy tenemos el tema de la depresión, como ya lo mencionaba Chris en el intro. Y David va a ser nuestro asesor. La servilleta. Todo se come. El ataque del loto. Vuelve de nuevo. El ataque del loto. Y David va a ser nuestro asesor para hablar sobre estos temas, con sus recomendaciones y todo lo que nos pueda surgir de dudas y preguntas con el tema. ¿Sale? Bienvenido. Recuerden, Gracias. bienvenido David. Recuerden suscribirse, denle like y preguntas. Ponemos los teléfonos de David también para que lo contacten al final y puedes escribir en los comentarios lo que deseen. David, antes de iniciar o como apertura del tema, me gustaría que nos contaras. David, como ya saben, es psicólogo. Por ahí tiene un episodio anterior donde platicábamos de la psicología en general, pero le hacíamos como una comparación a los temas holísticos versus una sesión terapéutica. Ahí lo pueden ver, aquí lo ponemos en las tarjetitas para que lo puedan checar. Aquí las constelaciones y la ayahuasca. Ándale, toda la parte holística. Freud también. Toda la teoría mágica, ¿no? Que decíamos, remedios mágicos y la terapia. Para empezar con esta parte del tema de la depresión, platícanos, David, ¿qué es la depresión como tal? Okay, la depresión es un estado mental en el que las personas que la están padeciendo tienen un deterioro en la calidad de vida, en la calidad de su vida. Dejan de experimentar las cosas que normalmente les parecen agradables o que ellos mismos encontraran agradables. Tienden a tener sentimientos y sensaciones desagradables, de desánimo, de desinterés, de tristeza profunda. Se encuentran irritables también. A veces vemos personas que están muy irritables todo el tiempo o que siempre están enojados. Y lo último que pensaríamos sería que la persona está deprimida, pero también se presenta como irritabilidad, desinterés, como decía hace un momento, por las cosas que normalmente le interesaban a la persona. Y esto pues se ve, todo esto puede afectar su estilo de vida, ¿no? Lo que normalmente la persona ha realizado. Y se diferencia como estado mental, se diferencia de los sentimientos, de que fuera un sentimiento. Hay personas que consideran que la depresión es un sentimiento, pero ¿Es una enfermedad? Puede ser una enfermedad, es un trastorno. En el caso de los sentimientos es algo que es momentáneo, ¿no? O sea, tú puedes estar muy triste por cómo terminó tu serie, cómo terminó la película, algo que viste en la calle, algún accidente, pero va a pasar. Y en el caso de la depresión es algo que no pasa, o sea, es persistente. Entonces se habla de que tenemos un trastorno mental cuando es algo que
Puede ser algo que es algo que tiene sus orígenes, puede ser biológico, por un historial, por una historia de vida de la persona, o una enfermedad, si el agente puede ser externo y puede hacer algo que se pueda dejar detrás. Ahí está la diferencia, ¿no? Entre el trastorno y la enfermedad. ¿Hay alguna conexión entre la depresión y lo genético? Sí, Sí hay estudios que avalen todo ese tipo de aspectos de una persona que lo pueda heredar de otro familiar. sí. Distintos trastornos mentales tienen un componente genético, ¿no? Está el DSM-5, que es el manual de diagnóstico, que es en América y en algunas partes del mundo es el que se utiliza, y ahí viene toda la guía, ¿no? de las distintas enfermedades o trastornos mentales. Hay otro modelo que es europeo, que no sé si lo comenté la vez anterior, que es más sencillo, pero el que se usa generalmente es el DSM-5. Entonces, cuando tú lo vas revisando, y también obviamente durante la carrera, pues vas viendo qué enfermedades, qué trastornos tienen un componente biológico, genético, y cuáles no. Entonces, en el caso pues sí, se han hecho estudios y se puede encontrar, o se ha encontrado, cuál es ese componente, ¿no? Que palabras genéticas de que el gen no sé qué, que no lo manejo, pero algunos de los trastornos o de las enfermedades, pues sí, esa es la explicación biológica. En el caso de la depresión, sí, por ejemplo, cuando es una bipolaridad o cuando ya hay un historial familiar, ¿no? No sé, tu abuela padeció o sufrió depresión, luego tu papá o tus hermanos, probablemente tus hijos si tú lo tuviste, ¿no? O también en el caso de la depresión por bipolaridad, pues también es también por una cuestión genética o biológica. ¿Cuántos tipos de depresión hay? ¿O hay diferentes modalidades? Sí, se reconocen tres tipos como base, que sería los de naturaleza, digamos, externa, o psicosociales, ¿no? Que ahorita el término está un poco más en uso, en más conocimiento. Afortunadamente ahorita la información está más disponible y ya la gente lo puede identificar como una depresión que se generó a partir pues, de forma psicosocial, ¿no? Digamos. Estas son cuestiones que no tienen que ver mucho con la persona en sí, sino algo que sucedió de forma ajena a la persona. Puede ser un rompimiento, una muerte, pérdida de trabajo, la pandemia, el encierro, el volver a la normalidad, una guerra, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de depresión puede resultar más tratable en algunos casos, porque como depende en gran parte de lo externo, no es algo que se va a quedar permanente en la persona, ¿no? Entonces a ese le llamamos pues psicosocial, ¿no? Y luego está la depresión por causas endógenas, o sea, internas, y en estas ya depende, como lo hablábamos ahorita, del componente biológico, hereditario, genético, y en el que el origen se encuentra dentro de la persona, no por voluntad de la persona, sino porque es algo que ya está ahí latente, ¿no? Que puede desarrollar o no. Y la otra principal sería por bipolaridad. Una persona que tiene bipolaridad experimenta episodios digamos, bueno, para que se considere bipolaridad, y hay distintos niveles de bipolaridad también, tiene que cumplir con ciertos requisitos, sí, y serían, en el caso de la bipolaridad, 2 semanas de un episodio depresivo intenso, seguido por semanas de hipomanía, que es lo contrario a la depresión, ¿no? La persona se encuentra más alterada, más activa, con conductas de riesgo, aparentemente no está deprimida, sino que anda con todo, ¿no? Lo cual no es sano tampoco, porque es una exageración, o sea, no es así tan sencillo de, se puso a hacer algo súper rápido.
es bipolar. No, estamos hablando de otro tipo de situación. Pero esos serían los 3 principales. Ya a partir de ahí, cuando tú lo detectas, entonces ya puedes empezar a ver cuáles son las variantes en el caso de ese paciente y ver si haya sido por alguna de estas 3, que se origine por alguna de estas 3 circunstancias. ¿Qué otras variantes pueden ser? Si es por consumo de sustancias, por retiro de sustancias, por alguna otra enfermedad, por alguna comorbilidad, por la ingesta de algún alimento, por algún cambio de vida. Entonces, esas son las 3 principales, y de ahí ya puedes ir viendo otras mucho más específicas. ¿Cómo, no sé si hay una forma o podemos detectar de manera no profesional? De manera no profesional. O sea, como personas de la vida cotidiana, si podemos identificar si alguien en nuestro círculo o alguien en nuestra familia está a través de un proceso de depresión o está depresivo. Y cómo podemos ayudarlo, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta bajo algunos aspectos en particular, existe la forma. Un ojo no entrenado puede saber que tiene un familiar en depresión o un amigo en depresión. Porque se esconde muy bien, ¿verdad? Lo hemos visto últimamente hasta personas que creemos que lo tienen todo, ¿no? Artistas, Sí. gente de otros medios, ¿no? Como dice mi compadre. ¿Cómo detectar eso? Si se esconde tan bien dentro de las personas, ¿cómo lo podríamos detectar? Sí, puede ser complicado a veces hasta para el mismo terapeuta, el mismo psicólogo o el psiquiatra. Por eso, con una sola sesión puede ser complicado hacer un diagnóstico, se requiere más información. Hay personas que así luego te dan el diagnóstico. Pero para las personas de a pie puede ser más complicado. ¿Por qué? Porque también hay distintos tipos de personalidad. Entonces tú puedes puedes conocer a alguien, a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, a tu pareja, al vecino. Y puede ser una persona que su tipo de personalidad pues es más tranquila, más desinteresada, más ausente, más despegada. Y a la persona le funciona. Pero a lo mejor el espectador puede decir, de seguro está deprimida. No necesariamente, ¿no? A lo mejor está súper estable, pero así es su personalidad. O, como dice Julio, ¿no? O sea, podemos ver a una persona que es súper funcional, que se ve súper alegre o que se dedica al entretenimiento y sube y hace y deshace y todo, y no sabes lo que está detrás. Por lo general, los artistas de verdad, o sea, los creadores de... Gracias. ¿Qué más nos dices, cabrón? Los creadores de cualquier cosa, para entretener, para expresar, para crear un arte, lo que sea. De alto nivel. No me refiero, y también de bajo nivel. Me refiero a que sí crean, pues, no alguien que tiene detrás de sí todo un aparato de marketing y de yo te escribo las canciones, yo te digo cómo bailar, cómo pintarte, cómo hacer todo eso, ¿no? Okay. Sino alguien que realmente genere por ser artista, ¿no? Siempre puede haber ahí de la mano cuál es la motivación, pues, ¿no? O sea, el querer llamar la atención de esta manera, porque es una necesidad de llamar la atención, puede tener un componente ahí depresivo, ¿no? O de ansiedad también. Y de inseguridades también. Y de inseguridades. Entonces, en el caso de este tipo de personas, también la gente de a pie los ve y no identifican que están deprimidos, no digo que todos, ¿no? Pero que muchos, o que el actor, o que el diseñador, o que el músico, ¿no? Puede haber personas que lo digan abiertamente, ¿no? Que todo el tiempo digan, ahora pues, no es correcto decir cayó en depresión, sino está deprimido o tiene depresión, pero se usa mucho es que cayó en depresión, la novia no le contestó por teléfono, cayó en depresión, ¿no? Entonces, y la persona dice, es que no salí porque estaba deprimido. Ando depre. Y usan el término de una forma que no es correcta y lo van desgastando, y realmente no están deprimidos, y las demás personas dicen, eso es estar deprimido. Entonces, cuando a ellos les pasa lo mismo, perdí 20 pesos y caí en depresión. Y la gente se va confundiendo. Entonces, es complicado realmente
en diferenciarlo. Y a veces muchas personas creen que están deprimidas, no lo están. Y muchas personas no saben que están deprimidas, que es la mayoría de las personas las que no saben que están deprimidas y simplemente no entienden qué es lo que está sucediendo. Y pues eso empieza a cobrar cierta factura. Y más que los síntomas, como decías ahorita, pueden ser muy diversos, ¿no? O sea, que se pueden presentar de formas diferentes en cada una de las personalidades, en cada una de las personas, pues de enojo o tristeza como tal, o un sinfín de cosas, ¿no? Que nos platicabas ahorita. Pero hay una correlación en la forma en la que se manifiesta o se presenta la depresión. Por ejemplo, si esta persona XY le dio depresión por una separación, o depresión por que perdió un trabajo, o depresión por X motivo, un fallecimiento, ¿hay una correlación entre qué síntomas presentan o no? ¿Quieres decir que si dependiendo del suceso? Es como reacciona el cuerpo. O la persona. O la persona o el individuo. Depende de la persona. Todo es individual, todo es un proceso individual. O sea, todo depende de tus herramientas que tengas o no tengas, ¿no? Las herramientas son estas cosas que durante tu desarrollo vas adquiriendo, como un videojuego, ¿no? Conforme vas avanzando en el videojuego, vas adquiriendo armas, ¿no? Puntos que te van a permitir afrontar ciertas situaciones en el juego, ¿no? Más adelante. Y así son las herramientas que nosotros vamos adquiriendo, vamos desarrollando con el desarrollo, conforme se van presentando ciertas situaciones. Entonces, si a mí se me presenta una muerte en la familia, un amigo, un compañero de trabajo, alguien con quien tenga un vínculo, probablemente por las herramientas que yo tenga, ni siquiera se presente una depresión, tal vez un duelo nada más, ¿no? Pero a lo mejor para otra persona podría ser más intenso, ¿no? A lo mejor si yo pierdo un trabajo por mis propias herramientas o carencia de herramientas o desconocimiento de herramientas, que muchas veces es desconocimiento, lo voy a manejar de una manera que sea menos efectiva y me deprima, ¿no? Y así con todas las variantes, ¿no? Por ejemplo, algo que sucedió con el COVID, ¿no? Muchas personas se deprimieron cuando tuvimos que pasar por la cuarentena eterna, ¿no? Sí. Que ni fue cuarentena. 2 años y medio. Y otras personas realmente le encontraron el gusto. Al home office o a estar en casa. Al no ver gente, al no visitar gente, al no tener que cumplir con los roles sociales, ¿no? Entonces tenían otras herramientas. Y luego se invierte, ¿no? Cuando ya podíamos salir, estas personas, algunas se deprimieron porque no querían tener ese contacto y viceversa. Entonces, todo depende de la persona, todo tiene que ver de dónde viene la persona, de cómo se crió, quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron, cuál es su nivel académico, qué cosas ha hecho. Haciendo un paréntesis, no es la pregunta, pero por eso yo siempre digo, tanto a colegas como en lo que a veces subo en redes, es la historia, no nada más tu historia, sino la historia, sí, tú como psicólogo, informarte sobre historia en general, historia mundial, leer noticias, te permite entender un poco más fácil el contexto de tu paciente. Pues. Okay. Dentro de lo que dice David, a mí uno de los casos que más me llamó la atención, y ahorita te digo por qué, ha sido el caso de Robbie Williams. Cuando lo conocimos, un actor muy bueno, comediante yo creo que de los 90s, muy famoso con varias películas, y de repente leer, se suicidó. Es lo que hablábamos. ¿Qué también se esconde este problema, enfermedad, como no sé el término correcto, enfermedad? Trastorno, enfermedad. Trastorno, enfermedad. Estamos viviendo un estilo de vida el cual está provocando esto más en las personas, o qué es lo que está pasando, porque de un tiempo para acá se escucha más el término está deprimida, se deprimió, cayó en depresión. Le entró la depre. Yo creo que se habla. Y no la de preñar. La de preñar. Entró la depresión.
Eso la saca de la depre. Lo que yo iba es, ¿nos está afectando el tipo de vida que llevamos ya? Para que esto sea más recurrente en las personas. Antes de la pandemia se consideraba, la Organización Mundial de la Salud consideraba, la Organización Mundial de la Salud pues depende de la ONU, ¿no? Tiene sus detractores y la gente que confía mucho en ellos. Ellos consideraban que alrededor del 5%, redondeando el 5% de la población mundial padecía depresión, ¿no? O sea, si somos ahorita 8,000 millones, no sé cuánto será el 5%, pero son millones, ¿no? De personas. Sí, son como 45 millones, ¿no? Sí. No sé, no soy No sé. matemática. Yo tampoco. Las matemáticas no son lo nuestro. Yo por eso estudié psicología, porque no es matemáticas. Mentira. Sí, hay matemáticas. Sí. Y Estadística. Se va a ir a la pinta. Matemáticas financieras. ¿O sí? Sí, ¿no? ¿No ibas? ¿Con ustedes? ¿Eres psicóloga Yo también? Ah, no, yo no. Hola, mucho gusto ahí. No me imagino. Me dicen aquí. Tiene más sentido, pero acá era estadística. Ok. Entonces, si revisas los autores, o sea, te das cuenta que hay autores que te dicen, por ser políticamente correctos, te dicen, de este 5%, la mayor parte o más de la mitad son mujeres, ¿no? Y el resto son hombres, ¿no? Y luego se van por edades. Ahora, ya cuando ya no estamos encerrados, pues se dan cuenta algunos autores, algunos estudios así nuevos, donde los hombres también pueden ser mayoría, pues, porque socialmente no estamos a nivel mundial en una sociedad en la que el hombre no puede demostrar. El hombre puede demostrar ciertos sentimientos siempre y cuando sean beneficiosos para la persona que espera que ese sentimiento sea delicado o expresado, ¿no? Pero si es un sentimiento que no le beneficia a la persona que lo está viendo, entonces es un signo de debilidad demostrar ese sentimiento. ¿Sí me explico? Entonces, en el caso o sea, esto lo que quiero decir es que se ha presentado, siempre es 50 y 50, los que son más consideraría yo más certeros, menos inclinados hacia quedar bien con algún grupo, 50 y 50 hombres y mujeres. Por lo mismo de que ahora se suele expresar un poco más, parece ser que se ha incrementado, pero la verdad es que antes no se expresaba, ¿no? O sea, si tú tenías depresión, si tú tenías un trastorno mental, una enfermedad mental, si tú ibas al psicólogo nada más, la gente decía, está loco, ¿no? O está yendo al psicólogo, está loco, está loca. Y tú te sentías así. Ahora, si el estilo de vida que ahorita llevamos lo ha incrementado, ¿es posible? ¿Es muy posible? ¿Se cree que sí? ¿Por qué? Porque ahora ya no nada más es que como yo, hombre, tengo que cumplir un rol en la sociedad y tengo que hacer cosas para que eso sea coherente. O yo, mujer, tengo que hacer ciertas cosas que se espera de mí como mujer y si no las cumplo, entonces me puede afectar, puedo sentir depresión. Ahora, aunado a eso aparte de eso que se espera de mí, tengo mis redes sociales donde veo que todo el mundo vive súper feliz, todo el mundo es súper guapo, todo el mundo es súper guapas, todo el mundo están súper motivados, ¿no? Todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo tiene que demostrar que tiene cierto poder adquisitivo, ¿no? Entonces, pues vemos todo eso y aparte el nivel de consumo es súper rápido, consume, tienes que ser súper entretenido en pocos segundos porque si no, ya estás en el olvido, pues. Entonces todo el mundo está tratando de compensar y de cumplir con lo que los demás esperan de nosotros y como la mayor parte de nosotros no podemos dar eso, pues también nos deprimimos. Maldito TikTok. No, sí, no, y sí es cierto, o sea, ves las redes sociales de todas, ¿no? De todos, y ponen sus fotos en la playa, en bikini, lo que tú quieras,
Suben las fotos de la playa, pero no suben al patrocinador, tramposillas. ¿Ah? Yo por eso tengo un fondo verde ahí arriba. Ok. Y ya. ¿Quiero estar en la playa? Estoy en la playa. ¿Quiero estar Sin en la luna? patrocinador. Estoy en la luna. Sin El patrocinador. único patrocinador es Don Virgas, que lo pueden encontrar en los centros de distribución Snack. Así es. No Continuamos. voy a comercial. ¿Cuáles son los snacks? Porque son como Oxxos, pero de las Arco. Oh, ya. Arco. Ajá, los Ignacio Arco. Y en la vida boutique. Y en Beer Boutique. Don Virgas. Fíjate, algo. Nada nos detiene. Nada nos detiene. Algo que yo creo que nos estaría bien escuchar es platicar con la comadre. Ha estado muy callada. Vamos a pasar el balón y que nos diga qué es para ella y qué ha sentido o cómo se dio cuenta que pasaban por un proceso así. A la madre. Yo estaba muy a gusto mientras David hablaba. y bueno, fíjense que lo mío es mi diagnóstico, igual y para que lo conozcan, fue depresión con ansiedad generalizada. David podría hablar un poco más del tema de la ansiedad, pero cuando yo fui diagnosticada por mi doctora, se habló de que tenía en mi caso una propensión genética para la depresión, o sea, cosa que no sabía, yo lo descubrí ahí. Mi mamá, que ya no está con nosotros, ella sufrió de depresión en el pasado, también tuvo tratamiento médico y demás. Entonces, cuando me dijeron que yo tenía una propensión genética a la depresión, pues me hizo total sentido, ¿no? El fallecimiento de mi mamá fue lo que provocó o lo que desató la depresión en mí, pero pues no sé si el tema de la ansiedad generalizada es algo que venía desde antes, ¿no? Desde que yo estaba como muy jovencita. Por ejemplo, yo tengo muchísimos años padeciendo de dermatitis por estrés. Hace como 10 años, por ejemplo, comencé con vitiligo, porque es un tema también nervioso. Entonces, cuando sucede el fallecimiento de mi mamá, en enero de 2021, pues naturalmente entré en un periodo o en un estado de tristeza, ¿no? Que para mí era normal, ¿no? Era un estado normal porque estaba sufriendo la muerte de alguien que era sumamente cercana a mí y sumamente importante para mí. Entonces, pues yo consideraba que era normal, ¿no? Sentirme triste. Personas cercanas, amistades, estuvieron como, o preguntaron en diferentes ocasiones, oye, ¿ya buscaste ayuda? ¿Ya buscaste apoyo? ¿Ya estás yendo a terapia? Y yo decía como, no, en realidad no, yo creo que yo puedo manejarlo sola, ¿no? Y estuve así por mucho tiempo, considerando que yo podía manejarlo sola. Yo recuerdo muy, muy bien a una amiga, Cristi Vega, si me llegas a ver. Recuerdo sabiamente tus palabras, ¿no? Cristi, por ejemplo, ofreció apoyo, dijo, oye, yo conozco a este grupo o a esta asociación donde podemos buscarte ayuda si tú estás interesada. Me dijo, te conozco bien. Y tan te conozco bien que desafortunadamente, me dijo, sé que no vas a buscar ayuda hasta que tú ya no puedas más, me dijo. Pero en el momento en que tú sientas que lo necesitas o que estás lista para pedir la ayuda, háblame y vamos a buscarte el apoyo, ¿no? Y yo le di las gracias y le agradecí, le dije, sí, está bien, no te preocupes, voy a estar bien. Y yo creí que iba a estar bien, de verdad creí que iba a estar bien y que lo podía manejar sola. Y estuve de enero de 2021, que falleció mi mamá, hasta julio de 2022, fue casi año y medio tardé en pedir ayuda. Pero durante ese año y medio, o sea, síntomas que comentó David, ¿no? Irritabilidad. O sea, yo te puedo decir que yo estaba, por ejemplo, en mi trabajo y yo estaba sentada en mi escritorio haciendo algo y yo estaba enojada porque estaba trabajando. Pero un enojo no es así como ay, esto no me gusta hacerlo y me choca hacer esto. No, o sea, estaba enojada trabajando. Yo sentía, de tan enojada que estaba, yo sentía como que de repente la cabeza me comenzaba como a pulsar
Y fue algo como muy extraño. ¿No? Es un síntoma normal. Sí. O sea, yo sentía que mi cabeza me pulsaba así, como que me Palpitaba, ¿no? palpitaba la cabeza, ¿no? Yo, Mike, si ves esto, perdóname. Yo veía a mi compañero Miguel que se sentaba enfrente de mí y yo lo escuchaba hablar y no soportaba escucharlo hablar, ¿no? O a nuestra jefa también. La verdad es que yo reconozco que hubo un tiempo en que yo decidí dejar de hablar con ella. O sea, yo no quería hablar con ella, yo no quería dirigirme a mi gerente, no quería revisar nada. Cuando yo todo el tiempo había trabajado, todos los temas del trabajo, yo los había trabajado directo con ella, sin ninguna situación, ¿no? Y comencé a dejar de tener comunicación directa con ella y de triangular la información a través de mi supervisor porque yo no soportaba hablar con ella directamente por alguna razón que desconozco, ¿no? Ya cuando comencé el tratamiento y comencé a analizar las cosas, a lo mejor David me podría decir un poquito más. Lo que he pensado que me sucedió ahí con respecto a ella es que mi figura de autoridad femenina antes era mi mamá. Ella era mi figura de autoridad femenina. Entonces yo pierdo a mi mamá y la única figura de autoridad femenina que queda para mí es mi gerente y yo no soportaba esa relación con ella, ¿no? O sea, mi mamá no está porque tengo que someterme a la autoridad de ella, ¿no? De una mujer, de X edad, ¿Sí tiene sentido eso? ¿Puede ir por ahí? Sí, en los casos en los que siempre se espera que nosotros cumplamos los ciclos de cualquier situación. Entonces, durante las etapas del desarrollo, que eres niño, que eres adolescente, todo ese proceso te va preparando a que eventualmente dejes de vivir con tus papás, de estar con ellos, ¿no? Y empieces a formar tu familia o tu estilo de vida. Cuando eso no llega a este cierre esperado, y por ejemplo en el caso tuyo, se alargó, ¿no? Entonces se mantuvo, se alargó, se alargó, se alargó, y ese cierre es abrupto, ¿no? O sea, de una muerte totalmente inesperada, no anunciada, no una enfermedad así de mucho tiempo, o sea, sino todo fue así, pues obviamente no hay un cierre. Y cuando no tenemos esos cierres, hay una tendencia a buscar quien cumpla con esos patrones ¿Con ese rol? o con ese rol, con esa figura, aunque no se parezcan, para anclarnos a esa persona. Pues. Sentía enojo, sentía... lloraba. Yo lloraba todo el tiempo. Todo el tiempo. Eric lo puede decir. O sea, yo lloro todo el tiempo. Deprimida. Así es su personalidad. Deprimida, ¿no? o no, yo siempre lloro, ¿no? Soy de lágrimas fácil, sí. Pero estaba pero realmente llegué a un extremo, o sea, llegué al extremo de que yo lloraba todos los días o cada 2 días. Venía en el camino, en el trabajo, pues todo el día estaba como trabajando, enojada, y aguantaba mi enojo, y salía del trabajo y venía camino a la casa y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y llegábamos a la casa y nos quedábamos estacionados afuera y yo lloraba y lloraba y no podía dejar de llorar y no podía dejar de llorar, ¿no? Entraba a la casa, me calmaba y me enojaba con Otto. Sí, me enojaba con Otto porque Otto había hecho travesuras, porque Otto se había orinado, porque Otto quería salir al patio. Porque existía, ¿no? Porque existía Otto. O sea, Eric me llegó a decir en su momento, oye, pues lo regalamos, me dijo, si quieres lo regalamos, lo damos en adopción. Y yo así como que, no, ¿cómo voy a dar en adopción a mi perro? ¿Cómo voy a regalarlo? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Pero al día siguiente... No digas pendejada. Yo otra vez estaba Ándale. enojada con él. No, les voy a decir. Una de las veces que yo dije así como, no, ya me pasé de chorizo con el Otto, fue un día que estaba aquí mi sobrinito. Y mi sobrino siempre ha sido como muy amoroso y muy cariñoso con el Otto. Y ese día estaba aquí mi sobrino, estaba mi papá, yo estaba enojada con Otto, como siempre, y de repente le digo a Otto, Otto, no te soporto, ¿sí? Y el niño
para secundarme, porque los niños luego hacen lo que ven que hacen los adultos, el niño le dice a Otto también, Otto, no te soporto. Y ahí yo dije así como, ok, no, yo no puedo estar haciendo esas cosas, ¿no? Dije, no, algo no está bien. Hasta ahí yo todavía creía como que, ok, probablemente algo está mal conmigo. Nunca tuve pensamientos suicidas, creo que eso es algo que llega a suceder en ocasiones con la gente que está atravesando por una depresión. Yo nunca tuve pensamientos suicidas, sin embargo, sí llegué a cuestionarme, ¿será que iré a vivir mucho tiempo? ¿Será que voy a vivir poco tiempo? Y si vivo mucho tiempo, el tiempo que viva, yo me voy a seguir sintiendo así, de esta manera para siempre. Y si así me siento siempre, ya el resto de mi vida, ¿qué caso tiene vivir sintiéndose así? O sea, nunca llegué a pensar en suicidarme o en hacerme daño o en lastimarme, pero sí llegué a preguntarme qué caso tendría seguir viviendo o vivir sintiéndome, no seguir viviendo, sino qué caso tendría vivir sintiéndome de la manera en como me sentía. Porque de verdad me sentía mal, o sea, me sentía triste, me sentía enojada, Desesperanzada, ¿no? creo que me sentía desesperanzada, o sea, y no sabía qué me sucedía, o sea, una parte de mí decía, probablemente estoy deprimida. O sea, decía, probablemente estoy deprimida. Y decía, pero no, o sea, yo puedo, siempre he podido con las cosas, siempre he podido salir adelante, entonces yo también debo de poder con esto. O sea, creo que eso era como cansancio también, o sea, una falta de energía increíble, o sea, yo no tenía energía para levantarme, no tenía energía para salir, me sentía cansada todo el tiempo. Eric me decía, por ejemplo, subí de peso. Siempre he tenido problemas con mi peso, desde hace muchísimos años. He tenido problemas con mi peso. David lo sabe porque me conoce desde hace muchísimo. Pero el año pasado yo alcancé obesidad grado 2. No estoy orgullosa de decirlo, pero es como solamente para darles una idea de a lo que me llevó esto. ¿A lo que te enfrentaste? Y después cuando Eric me decía, ¿por qué no le hablas a tus amigas? ¿Por qué no sales con ellas? ¿Por qué no les escribes o se ponen de acuerdo y se ven? Y yo decía como, no, o sea, es que ¿para qué les voy a hablar si no tengo nada bueno que contarles? Si no tengo nada en este momento que ofrecer. Si yo no me siento bien y lo único que voy a causar es como negatividad o... El aislarse. Ajá, entonces yo decía, ¿para qué? O sea, ¿para qué les llamo? ¿Para qué hablo con ellas? ¿Para qué salgo? Si no hay nada que yo pueda ofrecer de mí en este momento, o al menos no nada positivo, ¿no? Y me aislé, ¿no? En general, ese fue como el proceso. De cómo te diste cuenta, ¿no? ¿Cómo me di cuenta? David cumpleaños un noviembre de 2022. Fuimos a su cumpleaños. Al día siguiente me llama David, me hace una llamada y me dice, me dio mucho gusto que fueras al cumpleaños, me dio mucho gusto verte. Y bueno, no recuerdo exactamente todo lo que me dijo, pero de una manera muy profesional y muy sutil, pero firme a la vez, me dijo, te quiero, soy tu amigo desde hace muchos años, te conozco y creo que es momento de que comiences un proceso de acompañamiento psicológico. Me dijo, estás deprimida y es momento de que comiences a pedir ayuda. Y me acuerdo que él me lo dijo y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y le decía, David, yo estaba bien, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Te acuerdas? Y le decía, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Yo estaba bien, o sea, me hablaste, estamos platicando de ayer, me la pasé bien, ¿por qué me dices esto? Mira cómo estoy, cómo me pusiste por decirme esto. Y me dijo, Cristal, tú no estás bien. Y él fue así como muy firme y muy tajante, me dijo, tú no estás bien y de verdad necesitas ayuda. Terminamos la llamada
Y después de que terminamos la llamada, pasaron otros 7 o 8 meses para que yo tomara la decisión de buscar ayuda. Y el momento en que tomé la decisión de buscar ayuda fue porque estaba Eric allá arriba en el cuarto, estaba haciendo música o editando, algo por el estilo. Y yo estaba sola sentada aquí abajo en la barrita. Y yo decía como, estoy sola, siempre estoy sola, me siento sola porque no le importa a Eric dejarme aquí. Y porque no le importa dejarme aquí y que no le importa que yo me sienta como me siento. Porque lo único que siento es soledad, decía yo, ¿no? Sí. O sea, eso lo decía en mi cabeza. Y comencé a ver fotos. De repente estaba en la computadora y comencé a ver fotos. Eric, ojo, Eric fue como, creo que fue muy paciente conmigo. Y de repente era como, vamos a tal parte y hay que ir a comprar esto. Ah, mira, te compré una computadora. Y yo, ok, gracias. Y así como, pues úsala. Y yo, sí, luego. O sea, yo no tenía como interés en nada, o sea, en nada, ¿no? Y acababa de pasar eso de la computadora, entonces él estaba arriba editando o haciendo música y yo con la computadora, como la estaba configurando, comienzo a ver fotos, ¿no? Y comienzo a ver fotos de mi familia y comienzo a ver fotos mías de hace años y comienzo a ver fotos donde yo me veía feliz y yo sabía que yo no estaba feliz en este momento y que quién sabe si lo iba a volver a estar. Y me puse a llorar y a llorar y a llorar otra vez. Ahí estaba llorando. Y me di cuenta, o sea, llegó un punto en el que me di cuenta que yo no podía más. ¿Te mandé un mensaje o te marqué? No, me escribiste. Le escribí, le mandé un Por mensaje WhatsApp. a David y le dije, no quiero hablar en este momento del tema, solamente te escribo porque necesito ayuda, ya no puedo más. Dije, llegué al punto en el que ya no puedo más y sí necesito encontrar a una persona con la cual yo pueda comenzar a atenderme porque no puedo seguir así. Ahí tronó. Ahí fue donde, o sea, ¿qué sentimiento tenía? Era una cúmula de sentimientos. Era enojo, era tristeza, era Desesperanza. Era esperanza, pero así de, no, era, o sea, mi vida estaba así como absorbida por esos 3 sentimientos. Yo había dejado de ser yo. La persona que Sí. tú te mirabas al espejo no eras tú. No, yo me miraba al espejo y yo no era yo. Y yo me miraba y yo decía, ¿será que un día voy a volver a sonreír? Así, Te cuestionabas. yo me preguntaba si algún día iba a volver a sonreír, ¿no? O me acuerdo muy bien que un día entrando al trabajo, un señor me dio el paso, ¿no? Íbamos caminando al trabajo y un señor me dio el paso. Entonces yo, o sea, con el cubrebocas, ¿no? Y yo, gracias, le dije al señor, y él sonreí. Y me dice el señor, no, de nada, ¿cómo no? Y luego, después de esa sonrisa que no la podemos ver, pero nos la imaginamos, ¿no? Y yo así como en mi cabeza decía, si supiera que detrás de la sonrisa no hay nada, o si supiera que mi sonrisa está vacía, que le sonrío en este momento porque trabajo aquí y porque es mi manera siempre de ser amable con las personas, pero no hay nada atrás de esta sonrisa, o sea, está vacía. Yo, o sea, me decían algo así, yo eso era lo que pensaba. Viejo pendejo. Para eso le di el paso de que hablara. Si quería que no me hablara. No, la verdad sí fue un tráiler, dice, ¿no? No, me imagino, ¿no? No, la verdad sí es un sentimiento muy, muy cañón. O sea, no sé si con lo que comenté se puede como dimensionar Lo que hay detrás de todo eso. O sea, porque yo estoy así como tratando de expresar con palabras un poco lo que es el sentimiento, pero la realidad es que es un sentimiento en el cual tú sientes que no hay nada más. No sé si ahí puedo hacer una intervención sobre lo que dicen. Cuando una persona está deprimida, hay una... y empiezo con mis... hay una alteración en la percepción de la realidad, ¿no? Aunque todas las cosas estén bien, entre comillas, la persona no lo puede ver que está bien. O siempre le va a hallar el lado malo, pues. O se da cuenta de que no lo disfruta, ¿no? Y puedes funcionar en todos los ámbitos. Puedes trabajar, puedes tener relaciones sexuales, puedes cumplir con tus compromisos sociales, de familia, lo que sea.
pero no lo disfrutas porque por dentro se experimenta de una forma tan vacía, tan intensa, y aparte hay una frustración de que como no es algo que se te nota, o sea, como cuando se te rompe un brazo o traes un moretón o algo así, los demás no lo van a captar, no lo van a entender, muchos. Pasa ¿no? desapercibido. Pasas desapercibido. Entonces, todo se siente de una forma, todo lo negativo lo sentimos de una manera más exagerada, ¿no? No es lo mismo estar triste por alguna situación o hasta por un duelo a estar deprimido. Pues. O sea, la tristeza tiene su nivel y puede ser pasajera y puede regresar en el transcurso del día. La depresión se mantiene, no es algo que va y viene. A veces va y viene, pero durante periodos, pero con cierto nivel de intensidad. No se olvida, pues, aunque estés bailando, aunque estés cantando, aunque estés realizando lo que antes disfrutabas. Entonces, es muy intenso. O sea, mucha gente puede llegar a entenderlo si ya ha pasado por ello, pero si no, si afortunadamente no lo entiende pues, y piensa que es una cuestión de voluntad. No, es- No, Aquí quisiera, adelante, no, no, perdón, adelante, quisiera no, no, va, agregar, va. por ejemplo, cuando yo comienzo mi proceso de terapia y tratamiento, bueno, cuando yo comienzo mi proceso de terapia en mi primera sesión, la doctora con la que voy, después de escucharme durante la sesión, me dice que, ok, ella, considerando todo lo que le había platicado, el duelo, el tiempo que había pasado del fallecimiento de mi mamá, ella consideraba que yo estaba deprimida a nivel bioquímico. Me acuerdo que así me dijo que traía una depresión a nivel bioquímico. David podría como explicar un poquito mejor el tema, pero recuerdo que comentó que mis neurotransmisores no estaban trabajando de la manera adecuada y que si yo estaba de acuerdo, a ella le gustaría que iniciáramos un tratamiento a través de medicamento, ¿no? Cuando yo decidí comenzar un proceso de terapia, jamás me imaginé que fuera a requerir medicamento. De hecho, ni siquiera sabía que la doctora que había elegido para comenzar mi proceso era psiquiatra. Después le pregunté a David, David, mi Tiene una doctora especialidad en es psiquiatría. psiquiatra. Y me dijo, sí. O sea, jamás pensé que fuera a requerir tratamiento con medicamento. Jamás lo pensé. Pero de cierta manera sentí como una especie de alivio. O sea, sí fue como hubo como una especie de alivio de decir, güey, entonces todo esto que estoy sintiendo tiene una razón dentro, o sea, existe un factor dentro de mí a nivel de organismo que hace que yo me encuentre en este estado, ¿no? Y no es nada más que yo esté siendo dramática, ¿no? O sea, no estoy siendo dramática simplemente. Sí hay algo dentro de mi organismo que me está provocando toda esta situación. Sí sentí una especie de alivio cuando fui y me diagnosticaron y me dijeron, ok, está sucediendo esto, pero hay un tratamiento y podemos trabajarlo y vas a poder estar bien. Y yo así como, ay, gracias. Dentro de lo que comenta Cricri, ¿ese es uno de los más riesgosos? ¿O que de las depresiones, el desorden bioquímico que se produce en el cerebro es de los que hay que tener más cuidado? ¿O en general en todos tipos de depresión? Todo es igual y te digo, lo importante aquí son las herramientas que tenga la persona. Porque sobre todo cuando ya conoces tu diagnóstico o cuando conoces por qué a ti te sucede, ya sea porque sea externo o interno en este caso, que se desencadenó a partir de un suceso externo, ¿no? Pero si tienes el conocimiento, puedes hasta llegar a manejarlo y aprender a vivir con ello. Por ejemplo, está el trastorno depresivo persistente, que antes se le llamaba distimia. Y este es un trastorno depresivo que no se quita. Todo el tiempo estás con él, ¿no? Pero no es tan profundo como una depresión mayor, ¿no? Que digamos que Cristal
supongo que su diagnóstico fue depresión mayor con ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, en el caso de la distimia o del trastorno depresivo persistente, pues se explica solo con el nombre. Se mantiene ahí, no se llega a sentir tan intenso como el trastorno depresivo mayor, pero la persona puede llegar a sentirlo en algún momento, ¿no? Ante algún evento. En este caso, la persona no es tan intenso, pero puede aprender a vivir con ello, ¿no? Puede aprender a decir, ya estoy en uno de esos días, ¿no? Ya sé qué es lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer. Y esa higiene es tu propia higiene, pues, ¿no? Okay. Es como cualquier enfermedad, pues. Entonces, en cuanto a la intensidad, si tiene que ver por un factor biológico o si tiene que ver por un factor externo, se puede sentir de la misma forma. Pues, o sea, da igual, pues. Hay señales de alerta en donde ya tenemos que intervenir. La persona aún no se ha querido tratar. O aceptar. ¿En qué momento ya hay que intervenir como familiar, amigo, o vecino, o metiche? Pues ahí, por ejemplo, las señales de alerta puedes nunca verlas porque puedes ser una persona muy funcional. Okay. Pero si las logras ver, lo que nosotros recomendamos es proponérselo a la persona ante cualquier tipo, o sea, que se lo pregunte a la persona, ¿no? Como, ¿no será que estás deprimida? Ante cualquier tipo de cambio de hábitos, ¿no? Okay. Por ejemplo, si la persona tú notas, ¿no? Que tu familiar, tu amigo come de cierta manera y de repente, sin ninguna intención de dieta o de que voy a tratar de consumir ese tipo de alimentos más, empieza a dejar de comer o a comer más. O sí, esta persona tomaba, pero tomaba hasta cierto nivel. Ahora está tomando más. Ahora a lo mejor ya no toma, lo cual es bueno, pero ya no quiere salir con nosotros. Ya se aísla, ¿no? O está más irritable esta persona de lo que antes estaba. O o duerme de más. O esta persona ya no duerme, ya no descansa. O sea, cualquier cosa que se salga del patrón de la persona es una señal de alarma. Pues ahí ya es como conveniente. Puedes tratar de analizarlo con la persona, decir tal vez estás deprimido, tal vez no. Y siempre es como cualquier trastorno, como cualquier enfermedad, si tú dejas que pase el tiempo, se puede agravar, te puedes acostumbrar a ese estilo de vida que no es saludable y luego trae otro tipo de repercusiones, porque la salud mental va junto con la salud corporal, porque dentro de lo que cabe es lo mismo, o sea, es otro órgano, tu cerebro. Nada más que experimentamos las cosas, las sentimos, ¿no? A diferencia de una enfermedad física. Es proponérselo a la persona. Si la persona decide, pues bueno, pero hay veces que definitivamente no puedes obligar a la persona. ¿Tú cómo lo viviste? Porque tú lo viviste conmigo y no sé si era así como muy evidente. Yo me acuerdo que tú me llegaste a decir que si quería buscar ayuda y yo te decía como, no es necesario. Antes de eso, sí, o sea, sí era evidente, pero antes de eso quería preguntarle a David, una persona que no tiene alertas, porque a lo mejor está en depresión, ¿no existe forma que se sepa que tiene depresión? O sea, yo no estoy comiendo de más, yo no estoy comiendo de menos, no estoy tomando, no me aíslo, pero puedo tener depresión. Sí. Puede haber lo hago en automático. Hago todo en automático. Algo que iba a comentar ahorita también, que me hiciste acordarme con esa pregunta. Tú puedes conocer a una persona y enamorarte de la persona o hacerte amigo de la persona y la persona ya estaba deprimida desde entonces. Entonces, para ti ya no hay, ese es tu patrón de conducta de esa persona. Okay. No notas cambios. ¿Cómo saber? O sea, ahí en esos casos en particular, ¿cómo o sea, la persona puede vivir
eternamente con depresión, Sí. morir con depresión y nunca saber que estuvo deprimida. Es el diálogo interno que tenga la persona, pues, ¿no? De decir, pues lo aguanto porque así me enseñaron que no se dice. Sobre todo lo notas mucho cuando estás trabajando con algún paciente y te das cuenta que su padre, su madre tuvieron depresión, de acuerdo a lo que te cuenta esta persona. Y esta persona nunca ha buscado ayuda porque como veía que eso era normal, pues cuando ella o él lo experimentan, pues no les llamaba la atención, pues simplemente era como la vida es miserable, pues la vida no se disfruta. Sí. Y se acostumbran a vivir ahí, pues y ya cuando están contigo, en algún momento que juntas las cosas y tienes tu diagnóstico y le dices, entienden muchas cosas, ¿no? Y empiezan a trabajar, o en el caso de que sea algo que no se va a curar por una depresión por bipolaridad o una distimia, pues apliques la psicoeducación para que la persona sepa vivir con su depresión y sobre todo hacer cambios. Porque una cosa es vivir con tu depresión, aceptarla y aprender a vivir con ella, pero también tienes que hacer cambios conductuales. O sea, tú tienes que no echarle ganas, sino cambiar cosas. Sí, ¿verdad? El típico, ¿no? Echa de ganas. Sí. Hacer No te va a cambios. pasar nada. Eso es triste. Eso es triste. Eso es triste, amigo. Ah, eso es triste. Ah, bueno. Ya no voy a ser triste. Entonces, tiene que haber cambios, tiene que... en la sesión hay unos enfoques en psicoterapia donde el paciente llega y habla, y habla, y habla, y habla, y va muchas veces y habla, y habla, y habla. Le sirve como desahogo, pero sigue en el estadio, ¿no? En el enfoque, por ejemplo, que yo manejo, o cuando yo refiero a alguien con otro terapeuta, procuro que sea un enfoque afín. Procuramos que el paciente o cliente, que es como le llamamos, haga cambios. Ok, podemos hablar 24 horas de tu depresión y no te vas a sentir mejor. Pero puedes hacer cambios de levántate a la misma hora, agrégale a tus alimentos tal cosa, pequeñas metas conductuales para ir sacando a la persona de esa situación en la que está acostumbrada, ese círculo, Sí. y empezar a ver cambios poco a poco. Entonces, estábamos en que, en ti, ¿tú cómo? ¿Era visible para ti? ¿Era evidente mi estado? Sí era evidente, sí era evidente que estabas en algo más allá que la tristeza. Y yo te he dicho, no sé, como ocupas ayuda, no mames, eso no es normal, ¿no? Es normal que después de un año sigas llorando todos los días, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no soy un experto, ¿no? Pero pues sí miraba que algo no estaba bien. Algo no estaba bien. Y es complicado también para uno que está como conviviendo con eso día a día. Pues porque si el enfermo, ¿es la palabra correcta? Sí, si el enfermo, si el psicópata que está junto a mí, si el enfermo que Si está... la loca. Si el enfermo que está junto a mí Se va a poner peor la psicópata. no sabe detectarlo. La tiro y compro una nueva. Voy a comenzar a agarrar el cabello y a remangarme. Ya valió. Ya valió. Sí, si la persona que está padeciendo esa enfermedad no es capaz de discernir, de entenderlo y de poderlo canalizar, pues uno que está en la periferia, pues es más complicado, ¿no? Porque pues no hay nada que puedas hacer. O sea, es como un alcohólico. Si un alcohólico no se quiere rehabilitar o un adicto no se quiere rehabilitar, no se va a rehabilitar. No hay cosas que puedas hacer porque mucha gente intenta hacer, pero sí hay cosas que puedes hacer que parece ser que no estás haciendo nada. Yo lo único que hacía era decirle a Cris que no todos los días, sino cuando la miraba más afligida o en un estado más débil, era como, hey, esto no está bien, o sea, ocupas atención especializada, ¿no? No sabía si un psiquiatra, si un psicólogo, obviamente algo de la mente, pero yo sabía que
que el comportamiento no era del todo correcto, ¿no? El tema de la parte del enojo y demás, pues a cierto punto era mejor comprensible porque, pues porque las personas más chaparritas están más pegadas al infierno y son más malas. Ya la chupó el diablo. Ya se fue el diablo. No, no es cierto. Explica la temperatura del agua que se baña, ¿no? Extrañan el calor del infierno. Más le gusta Bowser, ¿no? Así es. No es normal. No es normal. No, la verdad es que sí, o sea, sí era como, pues a lo mejor es nomás ese tema de temple, ¿no? Que es una persona corajuda. Como los chihuahuas. Como los chihuahuas, que son chaparritos, orejones y son ladrones y nerviosos, ¿no? Entonces yo decía, pues a lo mejor hasta cierto punto yo podía entender como que hubiera episodios de ira o de coraje. Digo, pues es normal, todos podemos tener episodios de coraje, ¿no? Pero sí la parte del llanto en exceso, sí decía yo, algo no está del todo bien. Y pues lo que me quedaba hacer era como, pues estar ahí, pero, o sea, igual ocupábamos como tratamiento para esa parte, ¿no? Pero yo nomás sabía estar ahí con ella y acompañarla. Pero yo también no podía estar como una sombra o como acompañándola de manera paralela ahí todo el tiempo. Yo tenía que hacer mis cosas, yo tenía que hacer mi vida. Y yo tengo algo muy claro desde siempre que pues mi felicidad no depende de la otra persona, ni la felicidad de la otra persona depende de mí. Entonces yo tenía que dejarla por su sendero y en algún momento se iba a dar cuenta de que algo no estaba bien con ella, ¿no? Yo sentía que en cualquier momento me iba a regresar a mi casa, ¿eh? Yo, o sea, una parte de mí, cuando entraba como un poco de cordura en mí, yo decía, en cualquier momento él me va a mandar para mi casa de regreso. Sí. Nunca. Porque yo cuando me enojaba muchísimo y después me daba cuenta de que me había enojado de más y que estaba de más el enojo que yo había... O sea, sí me daba cuenta después, pero en el momento no podía controlarlo. No, pues es irracional En totalmente. el momento no podía controlarlo. Igual no llegamos a ese punto porque a lo mejor no sé, yo no lo visualicé como tan complejo el tema del enojo y demás. Digo, a mí me preocupaba más la parte de la tristeza. Siento que el enojo es, o sea, a cierto punto creo yo, más fácil de atravesar por él que el tema de la tristeza, porque el enojo te hace enojo, te da coraje y haces el berrinche y te desahogas y te calmas. Pero siento que el tema del llanto, pues yo lo miraba como muy continuo, muy constante y decía, se me hace más complicado como vivir a través de un llanto que a través de un enojo. Que es lo que en el caso de, perdón que te interrumpa, es lo que decíamos al principio de la diferencia entre sentimientos. O sea, cuando tú estás enojado, cuando tú tienes coraje, cuando te da no sé, explotas y no tienes un trastorno o una enfermedad mental o no estás pasando por algo así, es un sentimiento, pasa, ¿no? En el caso de las personas que están deprimidas, por lo general también hay un componente ahí de enojo y no es algo pasajero. O sea, siempre están enojados, siempre están irritables. Al menos yo miraba la parte explosiva del momento que estábamos en la casa, ¿no? Que era cuando se enoja. Pero después de eso yo lo miraba como que, o sea, ella en su interior estaba enojada todo el tiempo, pero yo miraba solamente una parte del enojo que era cuando ella explotaba, ¿no? Entonces yo hasta cierto punto, pues yo sé que hay personalidades distintas y que, pues a lo mejor es una persona corajuda y basta, ¿no? Yo no suelo ser una persona de hacer tantos corajes, nada más que el día que yo me enojo, pues yo sí me ciego y pierdo así como la cordura también, pero son lapsos de 5 minutos, 3 minutos, ¿no? Y me ha pasado en la vida 2, 3 veces. Entonces yo decía, no lo miraba como tan grave, ¿no? El tema del coraje. Pero pues tampoco sabía qué hacer. O sea, también yo decía, pues hay que darle su espacio, ¿no? Que también, pues tiene que atravesar a través de eso. O sea, pues no sola porque yo estoy con ella, pero pues tampoco puedo como estar todo, porque en algún momento también le va a causar hasta coraje mi misma presencia, ¿no? Entonces yo tenía que como seguir mi vida y seguir mis rumbos y si tenía que grabar, si tenía que editar, si tenía que hacer una canción, lo que tenía que hacer, pues yo lo hacía, ¿no? Y nomás ahí voy a estar ahí arriba y ya. Pero pues aquí estaba, ¿no? Aunque ella dijera que no, yo estaba como al pendiente de ella y demás. Pero sí es complicado, o sea, nadie te enseña pues ni a pasar por la enfermedad, ni a saber cómo tratar con alguien, ¿no? Por eso mi pregunta hace rato era como, madre, pues ¿qué haces, no? ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo lo canalizas? Y como decía, si un adicto no, hasta que lo acepta, pues, se puede rehabilitar, pues una persona con depresión, hasta que encuentres el límite, ¿sí? Lo pides la ayuda, ¿no?
pero también es peligroso porque en el caso de Cristal, pues ella se le ocurrió o tuvo la claridad o tuvo la fortuna o lo que haya sido de pedir ayuda. Pero cuánta gente no pide ayuda y se suicida, ¿no? O lo intenta y no lo logra, o sí lo logra al primer intento. Sí. Entonces, ¿cuántas personas no hemos visto en los puentes que se quieren aventar que no sabemos si tienen tiempo sufriendo eso y nadie les importó o simplemente lo callaron y en vez de explotar y mandar un mensaje a mi amigo David, oye, güey, ya no puedo, ayúdame, subieron a un puente y se quieren aventar, ¿no? Porque ya no pueden con ese tipo de vida. O simplemente piensan que nada importa más que su sufrimiento. Entonces, yo creo que esa es la parte peligrosa y por eso creo que también está como las líneas de ayuda y toda esa parte que ha habido como en difusión del tema de la depresión, porque pues sí es como el colesterol, un enemigo silencioso, ¿no? O sea, está ahí y no sabemos ¿Cuándo va a atacar? cuándo va a atacar o si ya la traemos, ¿no? Por ejemplo, que les decía ahorita, yo a lo mejor tengo depresión y no lo he sabido canalizar, ¿no? No lo he analizado al 100%. Yo normalmente hago como... Yo tengo ese diálogo interno del que tú hablabas muy frecuentemente. Entonces, yo puedo como... Si tengo alguna situación, trato yo de resolverla y le juego al psicólogo conmigo mismo. Y, chingada madre, yo sé que esto es así, 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 y pues mi pedo, güey, la cagaste, ¿no? Entonces trato como de resolver mis propios inconvenientes mentales. No soy la persona más autorizada para hacerlo a lo mejor, pero sigo siendo yo mismo. Entonces yo como que puedo mantenerme. No sé si eso sea algún tema que me pueda desencadenar en algún momento de depresión o que la tenga y que me auto controlo y puedo vivir. No sé, no lo sé, tendría que ir a lo mejor a algún acompañamiento, ¿qué? ¿Dijiste que era un acompañamiento psicológico? Psicoterapéutico. Sí, porque o sea, psicoterapia, un acompañamiento psicológico. Ajá. Y valdría la pena. Yo tuve una experiencia por ahí, te platicaba en el episodio pasado, no grata. No grata por lo que haya afrontado, sino no grata porque para mí no tuvo ningún valor. Entonces, pues a lo mejor en un momento yo debería ir nomás a como checar, ¿no? Porque pues, es un chequeo, es parte médica. Si te checas la sangre y el corazón, pues tienes que checarte la mente en algún momento. Creo que sí sería como algo cultural que no tenemos en el país. Y Salud mental. salud mental. Hay un día, de hecho, de salud mental. Hoy platicábamos en las... Pero un día. Ajá, o sea, es un día y es en octubre. Nada. Chinguense, ¿no? No. O sea, chinguense lo que lo sufren y los que están en la periferia. Y bien dice, ¿no? Que un actor, Odín Peirón, si lo van a ubicar, es el que hace la voz del Furcio. Simón. Él, una vez en una obra de teatro que tuvimos la oportunidad de ir a ver, dice que terapia es canasta básica. Leche, huevos y terapia. Entonces, Y muchos huevos para terapia. y ¿no? muchos huevos para terapia, ajá. Sí, está cabrón. Sí, Sí. sí está complejo, digo, pero Sí. deberá ser un video de cómo vivir con una persona en depresión. Nah, no sé, no soy el experto, pero pues al menos lo que yo, al menos nosotros creo que hemos salido bien librados. Digo, creo que porque pues algo que nos atañe a los dos, ¿no? Sí, hay parejas, hay familiares, amigos, que como no saben cuál es la situación de su ser querido y le tratan de hacer lo posible de alguna manera, pero como ninguno de los dos saben en qué situación están, pues se distancian. Yo tuve que hacer varios intentos, por ejemplo, el tema de la compu. O sea, yo se la compré una para que estuviera ocupada y pudiera como hacer otras cosas aparte del trabajo, que se concentraran en otros temas, pensando que si solamente es tristeza, con distracción, quizá podamos atravesar a través del tema de tristeza, ¿no? Pero ya al ver que no es, o sea, que es más allá y que no te da ninguna satisfacción, pues dices, puta madre, pues entonces sí algo está mal, ¿no? Entonces, pues habría que, hasta tenemos que estar, digo que es algo que deben que hacer todos, acompañar a su persona que está padeciendo algo que no saben qué es, que a lo mejor puede ser esto. Yo creo que sí tienes que hacer experimentos, ¿no? O sea, yo por ejemplo eso de la compu fue un experimento para mí. O sea, si la compro y si veo que con el equipo de cómputo pueden como salir de este bache, que no es nada, ¿no? O sea, es algo nomás para distraerse, para bajar un juego, para ponerse a hacer una página de algo, para vender alguna chingadera o para simplemente usarla para escribir o lo que sea. Dije, pues algo le sirve, pero ya vi que no. Dije, no, pues algo no está bien, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que conozcamos no solamente uno como individuo, sino a la gente con la que vives o a tu familia, que conozcas
como decías tú, sus comportamientos en el día a día, porque vas a encontrar algo, si eres observador o si te importa la persona, algo vas a encontrar que es diferente, ¿no? Así es. Bien decía David, ¿no? Porque es al principio de la entrevista que el sacar a la persona, ¿no? De ese circulito, ¿no? El desviar su atención en lo que está sintiendo y poder canalizarlo en ayuda, ¿no? Ahora, sobre eso, algo habías mencionado tú, ¿no? Que también cuando estás trabajando con el familiar, con la pareja, con el amigo de la persona que tiene depresión, es como cuando te están dando las instrucciones en el avión, ¿no? De la salida de emergencia. Primero tú te pones la mascarilla para poder intentar ayudar al otro, pues, ¿no? Aunque sean niños, tú primero lo tienes que hacer. Okay. Y en el caso de cuando quieres intervenir o quieres acompañar como familiar o como sea una persona que tiene depresión, es que la persona no se olvide a sí misma, pues, y que conozca sus límites, porque se vale también que la persona diga, no puedo con este paquete, le va a sentar terrible que me aleje, pero tengo que hacerlo, pues, porque alguien tiene que salir bien parado de esto. Pues. Y la dejas. Y la dejas. O lo dejas, o te alejas de tu familia, o te alejas de tu amigo, y ya, eso es ahí como que un check-in cada cierto tiempo, pero tú te tienes que mantener estable también. Sí, creo que es la parte más complicada, ¿no? Que tienes que alejarte del ser querido, ¿no? Si fuera el caso, pero bueno, pero es que son diferentes comportamientos, son diferentes personas, son diferentes maneras de pensar. Yo creo que la parte más importante es de que la gente esté abierta al tema de que pues de que es una enfermedad, o sea, de que no estás loco y que güey, te vas a internar y camisón blanco y no mames, no, o sea, el psicólogo no es locura, es pues una atención médica nada más distinta, ¿no? Así es. Contrario a lo que nos hemos Me gustaría que por enseñado. ahí tiene David anotado el tema de los medicamentos. Sí, creo que es un tema que es importante que se mencione porque muchas veces pensamos como, bueno, sí, voy a ir a terapia, ¿no? Y luego es como, pero ¿y si voy a terapia y me dicen que tengo que tomar medicamento? O sea, como que es también un tabú, ¿no? El tema del medicamento. Oye, pues si vas a terapia es porque algo no está bien contigo y ocupas ayuda. Pero si aparte de eso te van a dar medicamentos porque ya estás en otro nivel y pues de cierta manera, o sea, te puede llegar a asustar. A mí, por ejemplo, como que sí me preocupó un poquito el hecho de que, voy a tener que tomar medicamento. Pero a la vez me ocasionó ese alivio que yo decía de que, ok, entonces, o sea, estoy en esta situación o estoy en este estado porque hay algo dentro de mí que me lo está ocasionando. Entonces me dio una especie de alivio el saber que había algo, ¿Se podía curar? Que se podía tratar, ¿no? Y que había algo, pues una sustancia que no sé si... desafortunadamente, no sé si decirlo así, pero había una sustancia o algo que yo necesitaba para poder estar bien o para poder estar como equilibrada. Que se pudiera equilibrar. Es algo así súper importante de remarcar es, en la psicoterapia no siempre se da medicamento. ¿Por qué? Porque los psicólogos no podemos dar medicamentos. Sí, es el psiquiatra, ¿no? ¿Mande? Es el psiquiatra el que tendría que... Es el psiquiatra o el médico, ¿no? Yo me apoyo de la doctora Guzmán, y aparte como yo he investigado y todo esto, o sea, yo he hecho mi labor adicional, pues entonces yo siempre que tengo pacientes nuevos, antes de que me digan, ¿sabes? Cuando les haces el encuadre, ¿no? En la primera sesión, les digo que me apoyo de una doctora, para que en caso de que sean candidatos a alguna medicación, pues ella puede echar la mano, ¿no? Y el seguimiento con la medicación es con ella. Porque yo sé que la medicación funciona. Yo no soy médico, yo no puedo dar medicamento. Y esa es una chamba que también yo creo que sería bueno que muchos colegas la hicieran, pues que investigaran, que buscaran con quién apoyarse para que su atención sea integral, pues. Okay. No nada más. Si tienes ahí el paciente que dices, yo puedo trabajar con él, pero creo que un medicamento le podría funcionar y hasta hacerme el trabajo más sencillo,
pues tomas esa oportunidad, pues. Y muchos lamentablemente se quieren aventar el rollo El paquete solos. el paquete y nunca les da resultado, pues. Oye, ¿y cuál es la importancia de mantener el medicamento y de dejarlo? Ay, mucha. ¿Te pasó algo? Sí. A mí me pasó, por ejemplo, que yo me comencé a sentir bien, yo tomé mi medicamento. Cuando yo comienzo mi medicamento, la doctora me comenta, o sea, vas a comenzar tu medicamento y tu próxima cita va a ser hasta dentro de 2 meses. De la primera cita que yo tuve, donde nos conocimos, me dice, tu próxima cita va a ser hasta dentro de 2 meses. Porque el medicamento normalmente toma un periodo de entre 4 a 8 semanas, más o menos, para poder hacer el efecto como al Que se pleno puedan percibir, ¿no? o óptimo, no sé cómo llamarlo. Entonces yo dije así como que 2 meses, dije, wow. No sé si será cuestión como de mi organismo o no sé qué habrá pasado, pero a las 2 semanas yo así. O sea, 2 semanas yo ya me estaba sintiendo bien, yo ya era otra, ya no estaba enojada todos los días, ya no lloraba todos los días, ya me había acercado a la Cristal que yo soy en realidad, ¿no? Entonces, cuestión de 2 semanas pasaron. Y yo estuve con mi medicamento y luego comencé mis sesiones de terapia y todo estaba muy bien, yo me sentía bien. Y de repente un día dije como, oye, pues si me siento bien, a lo mejor, yo dije, a lo mejor ya no necesito tomar medicamento todos los días, ¿no? Y comencé dejé de tomar mi medicamento, seguía con mis sesiones de terapia, pero dejé de tomar mi medicamento y me empecé a sentir mal otra vez triste, otra vez enojada, otra vez esa sensación de vacío, o sea, otra vez mi cabeza que no podía con mi cabeza, no la soportaba. Y no nada más me sentí mal, sino que me sentí peor porque yo decía, o sea, ahora resulta que solamente con el medicamento puedo estar bien. Entonces, si estaba deprimida, ahora me sentí peor porque sentía que yo no podía, yo sola conmigo, ¿no? Yo no podía mantenerme en un estado adecuado por mí misma. Entonces, no sé si... Sí, yo he tenido algunos pacientes que en cuanto empiezan a tomar medicamento, y se los digo, ¿no? Antes de que vayan, les digo, es posible que te sientas bien y que dejes de venir conmigo, pues no te voy a poder retener, ¿verdad? Pero si decides dejar de venir conmigo, no abandones el tratamiento, no dejes de reportarte con la doctora, porque no los puedes dejar así de, ya me siento bien, ya los dejo de tomar. De nada. El objetivo de los medicamentos es que de acuerdo a tu trastorno no te van a hacer feliz. Es que te pongan tablas de acuerdo a como tú deberías ser, de acuerdo a tu personalidad, ¿no? Que te puedas sentir triste cuando lo amerite, más no estar deprimido. Que te enojes cuando sea meritable, que estés contento y todo, pero tablas, no súper exagerado, como es en un estadio de depresión. Y muchas veces cuando te sientes bien o tablas, o si siempre has estado deprimido y te sientes tablas, pero resulta que tu personalidad es así medio baja, medio serio, medio aislado, pues para ti eso es felicidad. Entonces dejas el medicamento y vuelve de golpe el desequilibrio. Y como vienes de una situación en la que te sentiste súper bien, pues todo lo experimentas mucho peor. Y en ese periodo, tanto en las primeras semanas que se empieza a tomar ciertos medicamentos, o cuando se suspende abruptamente, si hay una ideación suicida por parte del paciente, o sea, que tenga fantasías de suicidio o que lo haya intentado, se puede incrementar. Entonces, no es como tomarte una pastilla de, no sé, gastritis y ya se me pasó el efecto. No, tienes que mantenerlo. Y siempre tiene que ser bajo supervisión. O sea, puede ser que yo vea al paciente y diga, probablemente le funcione este y este, pero no puedo hacerlo, pues, y no me arriesgaría, pues. Y aparte los medicamentos no son, digo, por si hay mito o tabú respecto a los medicamentos para enfermedades mentales, no es
un medicamento que te adormece o que te mantenga drogado. O sea, es un medicamento que hace una reacción química en tu interior y que te mantiene, como dices tú, a los niveles normales, óptimos a los que debería de funcionar un ser humano, ¿no? Hay diferentes tipos de medicamentos. Hay algunos que, dependiendo de la persona, sí puedes sentir somnolencia, sí tienen sus efectos secundarios. Todo depende de lo sensible que seas a los componentes del medicamento. Hay medicamentos que te pueden dar libido baja o incremento en la libido, o taquicardias, o que la ideación suicida se presente, que se incrementen los síntomas negativos que ya traías tú. Por eso es importante el acompañamiento del psiquiatra, porque él evalúa todo eso y te va a poder decir si lo que está sucediendo es normal o si este medicamento mejor te lo cambio por este otro, porque a lo mejor no te va a dar sueño y no vas a tener esos efectos secundarios. O puede ser bien bueno para tomar medicamento y nada más que te lleve a los niveles óptimos y no tener ningún síntoma o ningún efecto secundario. Es un tema muy largo, ¿no? Un tema donde hay mucha tela donde cortar, ¿no? Y yo creo que la mejor de las decisiones y el cómo se siente es pues lo que uno mismo pueda sentir y expresar. Yo creo que no es lo mismo en todas las personas. Cada quien lo va a expresar de maneras diferentes, pero sin duda alguna la salud mental es un tema que debe ser abordado con seriedad y que al menor de los cambios de cualquier familiar o de uno mismo, pues debemos buscar ayuda. Vemos el ejemplo de mi comadre, y la verdad que el actuar a tiempo, el no dejar que las cosas lleguen a un desenlace pues no deseado y que las personas puedan salir adelante de ese hoyo en el que han caído involuntariamente. ¿Cierto, David? Recomendaciones, David, para la gente. Ya hemos platicado de eso, pero como cierre, recomendaciones como sencillas, básicas, tanto, mejor como un resumen del episodio, ¿no? Como de cómo puedo detectarme en 2, 3 pasos rápidos. Y yo como familiar, ¿qué puedo hacer si lo detecto con mi familiar, ¿no? Okay. ¿Cómo lo puedo detectar en mí? Si siento que mi estado de ánimo ha cambiado, si no disfruto las cosas que antes disfrutaba, si no me siento motivado, si hay muchas cosas como por ejemplo que aunque quiero llorar no puedo, mis cambios de sueño, mis ciclos de sueño han cambiado, todo ese tipo de cambios. Esos son como muy genéricos. O sea, para... Sí, hay infinidad. Hay un montón. O sea, el tema del coraje, el cambio Sí, de cosas. estoy irritable, desinterés en las cosas. Ajá. Y para el allegado, el hermano, la esposa, la mamá, la papá. Que note Ajá. esos cambios. La recomendación así como qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Mejor dicho, sería ¿qué no hacer? Decirle que le eche ganas, decirle que no es para tanto, que no esté triste, ponerse como ejemplo de, a mí me pasó esto y lo manejé de otra manera, ¿no? Burlarse, aislar a la persona. Lo que sí se recomienda pues es estar ahí presente cuando la persona lo permita, no imponerse, o sea, como una llamadita de vez en cuando, un mensaje, o si son parejas o viven juntos o algo, respetar su espacio, pero hacerle ver a la persona que ahí está uno como oído, no como déjate digo lo que te va a hacer sentir bien, sino yo te escucho, ¿qué tienes que decir? ¿Cómo sé si tengo mi papá que se accidentó y perdió una pierna? Y él dice que está bien y ya pasó su proceso, pero ¿cómo sé si está en depresión? ¿Le va a pasar lo mismo? ¿Puede tener los mismos cambios de humor? O tal vez no. Ahí, o sea, si la persona se muestra muy funcional, independientemente de lo que le haya pasado, es posible que por las herramientas que tenga realmente no presente una depresión, ¿no? De esas personas que dices, ¿cómo le
¿cómo le hacen, no? Ajá. O puede ser que ante el menor problema la persona se deprima, pero ahí es un volado, es difícil de saber. Pues. Solo quien realmente lo sabe es la persona. O sea, la pérdida de un órgano o de una extremidad te puede generar depresión, eso es Sí. definitivo, pero no en todos los casos. Exacto. Ok. O una enfermedad también, o sea, Degenerativa. me quedan 6 meses, ¿no? O tengo sida, diabetes, Sí. o tengo algo y me deprimo porque me dio una enfermedad degenerativa que no obtiene cura y hace que te consuma más rápido, me imagino. Todo es individual, depende de la persona. Ok. A la madre, no, pues sí está bien Así complejo, es. güey, sí está bien complejo. Súper complejo. O sea, no hay una así de, es un paciente con depresión, voy a aplicar lo mismo que en otra ocasión porque es igual a todos. No, No hay una receta, pues. No. Y el medicamento puede ser distinto para... Sí. O sea, puede ir Julio a tratamiento con el mismo médico por depresión y también Chris con el médico por depresión. Y pueden ser cosas distintas y pueden ocupar medicamentos distintos. Y pueden no ocupar medicamentos. Y pueden ocupar, o sea, puede que no ocupe O psiquiatra. sea, es que tomas este medicamento, entonces no te puedo dar Ok. nada. Ok, tienes presión alta. Se contrapone. Y no puedes tomar esta Exacto. madre. Compadre, pues Está muy cabrón. muy cabrón, pero Yo quisiera agregar nada más algo. Quisiera agregar como que la gente que está en depresión o que tiene depresión, que sepa que pueden estar bien. Sí, esto es, a lo mejor es como La moraleja de todo el video. sí, a lo mejor pareciera como que es innecesario decirlo, pero sí No, creo, pero sí es necesario. sí creo que es importante que la gente que está en esta situación sepa que pueden estar bien y que pueden sentirse bien, que no es normal dejar de sentirte tú, o sea, no es normal sentirte que ya no eres tú. Obviamente las personas cambiamos, ¿no? Las personas crecemos, pasan los años, vivimos diferentes circunstancias. Entonces las personas cambiamos, pero... Te pueden cambiar los intereses. Te pueden cambiar los intereses, pero tu esencia, creo que esa no cambia, o sea, no puede cambiar tu esencia. Entonces, sí puedes volver a sentirte bien, sí puedes volver a sentirte feliz, sí puedes volver a disfrutar de la vida. O sea, hay mucho trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estoy como en un nivel, creo que estoy como en un nivel normal, por si se pueda llamar de esa manera. Pero, o sea, Estable, ahora ¿no? estable, Estabilizado. o sea, me encuentro estable, estoy contenta, disfruto la vida, disfruto a mis amigos, a mi familia. Pero tengo trabajo por hacer, ¿no? Tengo que trabajar con mi cuerpo, con mi alimentación, con el ejercicio. Esta semana vi una película donde decía que trabajar alimentación y ejercicio te va a dar el 80% de una Son cambios mejora. conductuales. Ajá, ¿no? En tu estado de ánimo, en la manera en cómo te relacionas. Vean Stutz, es una película muy, muy padre, hecha por Jonah Hill, que es conocido por hacer comedias, pero la verdad es una película documental que le hizo a su terapeuta y habla de herramientas precisamente que este terapeuta le da a sus pacientes o a sus clientes para poder trabajar este tipo de situaciones, ¿no? Está en Netflix, chéquenla. Chéquenla, Rosa. Entonces, sí, véanla, sí está muy padre y si sienten que necesitan ayuda, porque uno siente que necesita ayuda, siento que algo no está bien y que a lo mejor necesito ayuda. O sea, si ya lo sentiste, si ya pensaste en eso, entonces busca la ayuda, o sea, búscala, porque entre más tiempo dejes que pase, peor se va a volver la situación, o sea, peor se va a volver. Y sí hay una manera de sentirte bien y de volverte a sentir tú mismo. David, chingo de gracias nuevamente por acompañarnos para este tema. Chris, gracias por exponer tus padecimientos ante todos. Ante todo el mundo, me daba mucho miedo. ¡Esto, mamona! Teníamos mucho tiempo ya postergando este sí. episodio porque yo no quería y no me animaba. Y... El momento llegó cuando tenía que llegar. Los tiempos de Dios son perfectos. Dirían por ahí. Frases de David.
Frases del David. Los tiempos del Señor. David, hartas gracias, men. Súper temazo, la neta. Da para mucho, pero pues nos enfocamos a un caso corto, de una Un cortito. experiencia, o sea, y nos metimos al tema de por ejemplo, de psiquiatra ya como tal, digo, porque ocuparíamos a un experto en ese tema. Sí. Pero pues sería como una probadita y invitar a la gente que si siente algo extraño, pues que acuda a atención médica. Obviamente, como explórate, ¿no? Como ya cáncer de mama. sí. Pues explórate tú mismo en la mente, güey. O sea, ¿qué traes, no? Sí. Sí. David, ¿tu número WhatsApp para que la gente contacte? WhatsApp 664-285-3189. Atiendo presencial por videollamada de cualquier lado. Aquí me va a poner mi compadre el loguito de WhatsApp. Aquí va a aparecer. No estoy seguro. No creo. Ese es cabrón, güey. No le crean. Bueno, no va a poner nada. Muchas gracias. Esto fue. Gracias. Esto fue Calafión. Calafión. Raza, vayan con su médico, psicólogo. No lo dejen para mañana. Chale. Thank you. Gracias. Gracias. Ustedes. Vemos. A raza. Suscríbanse. Y si no tienen Netflix, en las carpas. En las carpas ahí va a estar. ¿La película cómo se llama? 6 por 100 pesos, güey. Tuts. Stutz. Chequen Stutz. 6 por 100 pesos de calidad HD. Y aguas con la que con antena de No pre. promuevas la Vaya piratería. con mi compa el de dotes ahí en el H12. Aguas y lenta la depre. La de preñar, chato.